Vamos a Dios eterno en esta hora, gloria a Jesús. Quiero testificar porque he testificado en plataformas diferentes, pero en esta plataforma, gloria al Señor, Dios bendiga a todos los que se suscriban. No voy a poder leer los comentarios para poder testificar, amén. Me bendiga a Dios, a todos los que están ahí, gloria a Jesús, los que benditos el Señor puedan ver este testimonio. ¿Por qué lo voy a testificar? Lo voy a decir porque mucha gente me han pedido que le dé mi testimonio y yo lo he dicho en muchas plataformas, pero en esta no. Lo he dicho en lugares que me han invitado, también he predicado, pero lo he dicho en esta plataforma por parte y he sentido de parte de Dios testificar completo, gloria al Señor, porque muchas veces me ven hablando de lo espiritual, de la guerra espiritual, de los demonios, gloria al Señor, y dirán, ¿cómo Belén sabe esto? Otros dirán, ella tiene mucho conocimiento. Yo no tengo, gloria al Señor, que leer nada ni ver nada, porque yo todo eso lo sé. Amén. Y el Espíritu Santo nos respalda. Amén. Para la gloria del Señor. Una vez más voy a testificar en esta plataforma, esperando que sea de bendición a su vida. Como puedo transmitir en vivo, se lo voy a decir por parte, gloria al Señor, y así le diré el testimonio completo para que usted sea edificado, para que abra los ojos espirituales. Amén. Me gustaría saber, gloria al Señor, si se escucha bien, pero ahí le vamos, en el nombre de Jesús. Como ya yo le he dicho diferentes veces, yo soy hija de una familia disfuncional, donde mi padre y mi madre me abandonaron porque ellos se separaron. Mi madre se fue porque mi padre tomaba mucho alcohol y todo lo que él conseguía se lo bebía de bebida alcohólica. Y ella me dijo ya después de ya yo grande, que fue por eso. Hay un hermano mío que le llaman Matías, dentro de tantos hermanos. Mi madre tuvo 6 hijos y a todos nada, solo pudo criar una, la de matrimonio. Los otros 6, cada quien se crió en diferentes familias, en diferentes lugares. A mí me dejó con un hermano llamado Matías, que en estos días lo vi y le doy gloria a Dios por él. Mi hermano Matías y yo fuimos los únicos que nos criamos juntos, pero mi hermano Matías fue muy maltratado porque nosotros nos criamos con nuestra abuela. A nosotros nos dijeron que mi madre se fue un día. Yo soy 7 mesina, yo nací de 7 meses y cuando llegó el momento del alumbramiento mi madre creía que iba a nacer de cabeza, pero yo nací de pies. Y cuando ella cerró las piernas para que yo no naciera, según me cuenta mi abuela, yo nací de pies y por eso tengo un tobillo que a veces se me tuerce y a veces camino un poco cojita. No coja de todo, pero a veces falseo de ese gloria al Señor, de ese pies, bendito sea Dios. Y cuando en una ocasión me cuentan mis ancestros que nosotros, mi hermano y yo, que fue lo que nos dejaron abandonados en una habitación, comenzamos a llorar y estábamos hechos necesidades, estábamos sucios y los vecinos, al escuchar los niños llorando, lo que hicieron fue que fueron a buscar a mi papá, que estaba picando caña, era guardia campestre. Y cuando mi papá vino, él nos tomó a los dos, a mi hermano y a mí. Mi hermano me lleva 3 años y medio y nos llevó para donde nuestra abuela, a mí envuelto en una toalla y a mi hermano caminando, porque mi hermano ya caminaba. Mi abuela se llamaba Belén, gloria al Señor, Belén Torren, así le llamaban a mi abuela. Ella falleció a la edad de 85 años. Y en esa casa, cuando yo llegué, yo era pequeñita, de meses, gloria a Jesús, mi abuela me acogió, a mi hermano y a mí, porque mi papá nos dejó ahí y se fue para Sabana Grande de Boyá. Nosotros nacimos en Sabana Grande de Boyá, en ese lugar fue que pasó todo el acontecimiento y de ahí mi padre nos toma y nos lleva a un lugar llamado Palabé de Mano Guayabo. Es un batey, bendito sea el Señor, y ahí yo me crié. Cuando yo estaba creciendo, bendito sea el Señor, yo sentí mucho rechazo porque había una polémica en la familia de que decían, una parte decían que yo no era hija de mi papá
y otra parte decían que sí. Ya ustedes saben la contrariedad que había. Cuando yo estaba pequeña, yo era muy inteligente y en esos tiempos, como yo no era declarada, yo no podía asistir a la escuela, porque para asistir a la escuela había que tener papeles de acta de nacimiento, y eso en los tiempos de Balaguer, en el presidente Balaguer, que donde las personas no podían declarar fácilmente como ahora, sino que eran muchos requisitos, y como yo no tenía ni papá ni mamá, entonces yo no podía ser declarada. Y lo que hicieron fue que me inscribieron en una escuelita de patio que daban en ese entonces, donde un señor llamado Pedro daba clase a todos los niños de ese pedazo, porque el lugar no era tan espacioso, bendito sea el Señor. Y ahí yo iba, gloria al Señor, arrastrándome, porque en ese tiempo yo no caminaba, yo me arrastraba en el suelo, bendito sea el Dios Todopoderoso. Pasó el tiempo, bendito sea el Señor, y como yo era muy abierta de mente, el profesor entendió que ya yo había pasado todos los niveles del kinder gato, que cuando eso lo llamaban kinder gato, y tenía que pasar a primero, y ya él no podía darme más clase. Y él fue donde mi abuela, bendito sea el Señor, le dijo de que ya yo no podía estar cogiendo salita, escuelita de salita, porque yo era muy inteligente y yo sabía leer correctamente y sabía escribir. Ya yo leía el libro Nacho como si nada, y ya no había más nada que dar. Entonces mi abuela le explicó la situación, le dijo que ya no podía inscribirme en la escuela porque yo no era declarada, porque no había cómo declararme. Al profesor escuchar esto, bendito sea el Señor, el profesor lo que fue que accedió a declararme él dijo que él iba a hacer todo lo posible de declararme, y con una mujer que está viva, que Dios la bendiga siempre, llamada Lourdes. Ella era la esposa de mi tío, que mi tío falleció. Entonces ella y Pedro hicieron las gestiones para que a mí me declararan, y ahí fue que declararon a Belén, gloria al Señor. Mi nombre original en mi cédula es Herminia Torres, pero mi apodo es Belén Torres, amén. Entonces ahí me declararon, bendito sea el Señor, y cuando me declaran ya ahí me inscriben en la escuela básica de Palabé, así se llamaba, escuela básica de Palabé. Ahí comencé a estudiar y comencé, aunque yo haya hecho los primeros pasos con el profesor Pedro, como yo comencé ya formalmente la escuela, tenía que comenzar desde el principio, y ahí comencé a ir a la escuela desde el preescolar. Pero a mitad de año me pasaban porque yo sabía leer demasiado y no podía estar con esos niños. Entonces, gloria al Señor, cuando comencé a ir a la escuela, comencé a recibir el rechazo de todos los compañeros, porque había un dilema, gloria al Señor, de que yo era la hija de la bruja. Mi abuela, mucha gente en Palabé sabían que era bruja. Mucha gente sabían, unos hablaban, otros no hablaban, pero la gente sabía en Palabé lo que ella hacía. Pero yo no quería creerlo, yo escuchaba los murmullos y me sentía bajo depresión. En ese tiempo yo no sabía que era depresión, pero ahora que estoy en la luz de Cristo entiendo que yo crecí bajo depresión, bajo tristeza, bajo amargura, bajo una raíz de amargura muy fuerte que llenaba mi corazón de esto. Bendito sea el Señor. Recuerdo que cuando comencé a ir a la escuela, comencé a recibir los rechazos, me hacían mucho bullying y comenzaban a burlarse de mí. Yo no salía a la escuela, cuando daban el recreo yo no salía por vergüenza. Todo me daba vergüenza saludar, me daba vergüenza comunicarme con las personas, porque llevaba una vergüenza de que yo era la hija de la bruja. Y los adultos lo decían y los niños escuchaban y ya entendían que mi abuela era esa, y como yo le decía a mamá, todo el mundo entendía que ella era mi mamá, porque en realidad todo el mundo, como nunca vieron una madre y lo que vieron fue a Belén, entendían que Belén era mi mamá, pero en realidad Belén era mi abuela, la mamá de mi papá, bendito sea Jesús. Y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que a la edad como de 5 años comenzaron, gloria al Señor, a pasarme cosas sobrenaturales. Gloria al Señor, ya a la edad de 5 años, en mi casa había una mecedora, un juego de mecedora que mi abuela se ponía a movilizarse, se sentaba ahí, y la sala siempre dejamos el bombillo apagado de la sala y ella prendía de la cocina, porque casi siempre estábamos en la cocina o en el aposento, y la sala casi siempre se daba la puerta de adelante, se cerraba, y de mi abuela había mucha cerámica en un estante y mucho peluche que como de adorno de la casa, y estaba el juego de mecedora, bendito sea el Señor. Y yo recuerdo que cuando yo estaba, bendito sea el Señor, eso fue las primeras cosas que yo comencé a experimentar
Antes de yo saber nada, antes de que me dijeran que yo tenía una luz, el Señor reprenda. Eso no es ninguna luz, eso son demonios que se están posicionando y están preparando la plataforma para que las personas, bendito sea el Señor, entonces puedan entrar, abrir un pórtico y poder entrar. Y ellos van paulatinamente engañando al ser humano, diciendo tú tienes una luz, que te luza, nosotros somos una luz que tú tienes, la luz que tú tienes es para bien, no es para mal, no la puedes usar para mal. Todo eso es engaño. A mí me dijeron todo eso. Gloria a Jesús. Y yo recuerdo que cuando yo iba al aposento a buscar cualquier cosa de la cocina, siempre yo veía en la mecedora a alguien que se mecía. Había una señora que era comadre de mi abuela, y ella murió, ella falleció, y tenía mucho tiempo que había fallecido, y de repente yo comencé a verla a ella, a esa señora que yo conocí. Era una señora que tenía aproximadamente como 70 años cuando murió. No recuerdo bien cuántos años tenía porque yo era una niña, pero sé que por el físico que me acuerdo de ella, era una señora como de 70 a 80 años, falleció. Y esa señora le hicieron rezos, los 9 días le hicieron. Y yo recuerdo que cuando pasó un tiempo, yo veía a esa señora que llegaba a la casa y se sentaba en la mecedora, y yo veía la mecedora moviéndose, pero yo veía a la señora que se movía en la mecedora. Yo al principio como que me asusté, pero nunca le dije nada a mi abuela porque no había una comunicación entre mi abuela y yo, sino que todo era reproche, todo era pleito, siempre discutiendo conmigo por cualquier cosa, discutía, peleaba, todo, me decía muchas malas palabras, me decía que yo era hija del otro, el enemigo, me decía hija del enemigo, pero usted sabe cómo me lo decía, hija del diablo, me decía muchas palabras feas, y por eso yo nunca pude decirle nunca nada. Un día yo recuerdo que mi abuela me mandó a prender una vela al altar y me dijo, prende la vela, mira a ver si las mechas están prendidas en el altar, porque el altar nunca podía estar apagado. El altar siempre tenía que tener una mecha. Esa mecha se preparaba con aceite y un poco de algodón, y se le echaban algunos preparativos, y esa mecha siempre tenía que estar encendida, porque siempre había un trabajo que hacerle a X persona, cualquiera, había mucho trabajo que hacer, y por eso siempre la mecha tenía que estar encendida. Y yo recuerdo que ese día mi abuela me dijo, vete a ver si la mecha está encendida. Si está apagada, préndela. Y también prendeme una vela roja, y ponla arriba, pero recuerdo como ahora, ponla encima de la piedra. Y yo que fui a poner, bendito sea el Señor, lo que ella me dijo, la mecha estaba encendida, pero cuando yo prendo la vela roja y la pongo donde ella me dice, que voy saliendo del área donde está el altar, yo escucho que me pitan. Yo escucho un pitido, bendito sea el Señor. Y cuando yo miro para atrás, que miro para la sala, yo veo a la señora que ya falleció, que está sentada en la mecedora y se está movilizando. Y yo recuerdo que cuando ella se estaba movilizando, yo caminé para allá, pero estaba oscura, muy oscura la sala. Y cuando yo camino para allá, yo le digo, ¿quién es usted? Ella me dijo el nombre. Y cuando me dice su nombre, yo dije, ¿qué usted hace aquí? Pero usted está muerta. Ella me dijo, no, mi hija, yo no estoy muerta. Yo no he podido descansar. Yo estoy en el limbo. Dile a mis hijos que me dejen descansar, que no lloren por mí, y que por favor dejen que mi alma parte en paz. Cuando yo estoy hablando con ella, dice, pero yo le voy a decir lo que usted me está diciendo. Entonces en ese momento mi abuela entró y me encontró hablando. Ella me dijo a mí, ¿con quién tú estás hablando, Belencita? Yo le dije, con fulana yo estoy hablando. Y ella me dijo, ¿tú estás loca? Porque la mecedora dejó de moverse. No se movió la mecedora mientras mi abuela estuvo ahí. Yo dije, sí, mamá, ella está ahí, mírala ahí. Yo la estaba mirando sentada, pero ya la mecedora no se estaba moviendo, pero yo aún la veía sentada. O sea, yo podía ver con los ojos la señora que estaba sentada ahí. Y mi abuela me dice, bendito sea el Señor, ahí no hay nada. Y yo le digo a la que está ahí, que yo creo que es la muerta, que en realidad no era la muerta, era un demonio que tomó el físico de la muerta para engañarme. Yo le digo, pero usted está ahí, mi abuela no la está viendo, ¿y por qué mamá no la está viendo? Usted está ahí, dígale lo que usted me está diciendo. Yo estoy hablando entonces con la señora, dígale, si usted no le dice, mamá me va a dar una pela, me va a decir que yo, dígale, pero yo le estoy mirando, la señora me está mirando y se sonríe.
Y cuando se sonríe, entonces ya no se dejó de mi abuela. La señora no se, o el demonio que tomó la forma de mi abuela, de la señora, no se dejó ver de mi abuela, sino que ella lo que hizo fue que movió la mecedora otra vez. Mi abuela lo que vio fue la mecedora moverse, pero no vio la señora. Cuando mi abuela vio que la mecedora se movió, como que alguien la estaba jamaqueando, pero yo veía a la señora moviéndose en la mecedora, pero mi abuela no la vio, ella vio la mecedora moverse. Mi abuela veía la mecedora vacía, yo la veía con la señora sentada. Y cuando mi abuela vio la mecedora que se movía, me agarró corriendo y me dijo, ven, camina. Y me llevó al altar y me dijo, ¿qué tú hiciste? Dime, ¿qué tú hiciste? Yo dije, nada, yo no hice nada. Yo lo que pasa era que yo fui a hacer lo que usted me dijo, mamá. Y cuando yo fui, yo oí que me pitaron. Y yo fui, y lo que yo vi fue fulana ahí, ella me estaba hablando. ¿Y qué te dijo? Dime qué te dijo. Dime todo lo que te dijo. Entonces yo le dije, no, ella me dijo que le diga a sus hijos, que la dejen partir en paz, que ya no se ha podido ir, que ella está muy triste donde ella está, porque ella está en el limbo, y ella me dijo que le diga que no sufran, que no lloren por ella, que ella está bien, pero que ella no ha podido despedirse de este mundo hasta que ellos no dejen de extrañarla, que no lo extrañen, que no piensen en ella. Y me dijo que le diga a ellos que ella tiene mucha hambre, que le prepare comida. Gloria al Señor, que le prepare comida. Y ella me dijo, ¿ella te dijo eso? Yo dije, sí. Me dijo, pero yo no vi nada. Yo dije, mamá, estaba ahí, yo la vi. Yo comencé a llorar porque anda, Dios mío, yo pensaba que mi abuela me iba a dar golpe. Ella no me dio. Ella lo que me dijo, ven, vamos para allá para que tú le digas a ellos lo que tú escuchaste. Tienes que decírselo como tú me lo dijiste, tú no puedes decir otra cosa. Y cuando fuimos para la casa de la familia, bendito sea el Señor, le dijimos lo que dijo la supuesta madre. Entonces la familia lo que le dijo a mi abuela, que preparara a mi abuela, que mi abuela preparara todo para hacer una fiesta, para darle comida a la difunta, para que entonces ella pueda irse en paz, porque supuestamente ya tenía hambre. Son mentiras, los demonios toman cuerpo. Entonces es como para hacer pactos, gloria al Señor, para que tú abras un pórtico. Entonces ellos toman el cuerpo de unos seres queridos que ya fallecieron, para que usted y yo creamos que son esas personas que han fallecido. Paso ahí, yo recuerdo que cogemos, gloria al Señor, para la casa. Cuando cogemos para la casa, mi abuela me dice, vete a bañar, gloria al Señor. Y después que ella me dice, vete a bañar, entonces yo voy a bañarme. Yo me bañaba en una ponchera. Bueno, de hecho, aquí la tengo. Se la voy a mostrar en la ponchera, que todavía la tengo de recuerdo, en esta ponchera. En esa misma ponchera era que yo me bañaba, bendito sea el Señor. Y ella, porque la tengo, porque mi abuela antes de fallecer me la dio, y es buena, la ponchera no se rompe fácil, es de un plástico muy fuerte y muy grueso. Yo la cojo para lavar ahora, porque yo soy libre por la sangre de Cristo. Y gloria al Señor, mi abuela me mandó a bañar, y cuando me voy a bañar, al otro día, era domingo, creo que era, no me recuerdo bien porque no voy a mentir. Lo cierto es que en esos mismos días, para no mentir, porque hay cosas que usted sabe que uno la dice, pero hay cosas que no podemos dar exactitud de día, porque ni de años, porque no tenga tantos años, porque podemos equivocarnos. Bendito sea el Señor. Entonces, gloria a Jesús, gloria a Jesús, aleluya, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo, aleluya. Entonces, bendito sea el Señor, cuando en esos mismos días hay poder en la sangre de Cristo, téngase en comunión, mis santos hermanos. En ese mismo día, yo recuerdo, bendito sea el Dios Todopoderoso, que mi abuela me sentaba siempre los domingos en la puerta de la casa. En esos tiempos no se jugaba lotería como ahora, que usted va a una banca y usted juega los números, sino que habían dos tipos de lotería. Estaba la nacional, que eran los domingos, y la Caracas, que eran unos sorteos que estaban creo que en Caracas, Venezuela, y eso lo transmitían aquí. Las personas jugaban los números, uno pedía, en la noche pedía, y a alguien con un lapicero le vendía los números, y los domingos muchas mujeres salían con un pote de aceite, con un lapicero y un listado del 1 al 100, y cada quien que quería un número ponía su nombre en cada número, y después los domingos recogían ese dinero. Y recuerdo que ven dos mujeres, gloria al Señor, que siempre pasaban por la casa vendiendo números, gloria al Señor. Y yo recuerdo que un día, siempre que ella pasaba, una de ellas me hacía gracia, porque yo tenía mucho buche como ahora.
Y ella me hacía gracia en el buche, me hacía así siempre, porque a mí me decían buche leche. Y ese día, bendito sea el Señor, un día, ella viene, gloria a Jesús, y me pone la mano y yo le doy un número. Cuando yo le doy un número, bendito sea el Señor, gracias. Cuando yo le doy un número, bendito sea el Señor, el número sale. Y cuando sale el número, ella no se sacó. Porque el yo muchacho ya no creía, bendito sea el Señor, que yo podía darle el número y que podía salir. Gloria a Dios para siempre. Y ese día ella no lo jugó, no se sacó, pero ella le dijo a las personas que la muchacha que estaba sentada, Belencita, porque así me llamaban, le dio un número y que, wow, qué mala suerte, no me saqué. Entonces, al próximo domingo ya volvió y pasó y yo le di otro número. Gloria al Señor, porque yo me acuerdo del número, pero no lo voy a decir por ética ministerial. Y ese sí, ella lo jugó y se sacó. Entonces, mi abuela, eso se regó, que 2 pesos yo le di número a esa señora y ella la primera vez no se sacó y la segunda vez se sacó. Cuando mi abuela, ella iba a coger el cam de ir siempre a buscar los números. Cuando mi abuela se dio cuenta de esto, ella cogió y me llevó para la habitación y me dio una pela y me dijo, oye lo que te voy a decir, el día que yo me dé cuenta que tú estás dando números, yo te voy a matar a golpe porque tú no puedes dar lo que tú tienes de balde, tienen que darte una vela blanca, porque lo que tú tienes, si tú te pones a estarlo dando así por así, entonces tú no vas a recibir lo que tú tienes que recibir, tú no puedes darlo gratis, tú tienes que, siempre tienen que vender, tienen que darte una vela, y cuando tú das un número, tienes que hablar conmigo primero, para tú poder dar ese número. Entonces tienen que darte una vela para que tú la prendas, porque tú tienes que prendérsela a Santa Clara, que es la que te aclara los caminos. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Yo le creí a mi abuela, pero yo no le di más número a ella, porque ya yo estaba amenazada. Gloria al Señor. Y bendito sea Jesús, pasó esto. Yo recuerdo que yo era muy, muy maltratada por mi abuela. Usted no se imagina todo el maltrato que yo recibí, tanto verbalmente como físicamente, porque no sé si era que mi abuela le tenía odio a mi mamá o a mi papá, porque los dos se fueron. No sé por qué era que ella me maltrataba así. Yo la amaba con todo mi corazón. Yo nunca se lo di a entender a ella, o sea, así expresando, dándole un abrazo, un beso, porque yo siempre sentí el rechazo de ella, pero yo anhelaba ser cariñosa con ella, gloria al Señor. Y ella, cuando yo un día estaba sentada, le dije que yo me arrastraba. Un día yo estaba sentada en la sillita como siempre, ya me bañaba y me empolvaba. Y yo recuerdo que ese día yo salí caminando y yo salí echando malas palabras. Y caminé. Ya me agarró. Cuando ella vio que yo me paré, porque yo me paré como de pique, de ímpetu. Y como que me entró una cosa de mi pie, como que se enderezó. Y yo comencé a caminar. Y yo cogí la silla y comencé diciendo malas palabras. Esto, la cual no puedo decir porque ninguna palabra corrompida puede salir de nuestra boca. Y yo comencé caminando, gloria al Señor, y ella me agarró y me dijo, ven, ¿dónde tú vas? Bendito sea el Señor. Y cuando, bendito sea el Dios Todopoderoso, cuando ella me agarra, alabado sea el Señor, me sienta, ¿qué fue? Yo quiero seguir caminando, yo quiero caminar, porque tengo ya camino. Yo no caminaba ese día, yo comencé a caminar, bendito sea el Señor. Y ella cogió y me llevó para el altar. Y cuando me llevó para el altar, me dijo, siéntate ahí tranquila, siéntate ahí, ¿tú quieres que te dé una galleta? Y yo me senté, pero yo estaba como hiperactiva, fue como algo que se me entró. Ella me dijo, tú caminaste. Fue el varón del cementerio, el Señor lo reprenda, que hizo que tú caminaras. Y Ogún Fegay, tú tienes que darle gracias a ellos, ven, híncate ahí. Y yo recuerdo, gloria al Señor, gloria a Jesús. Y yo recuerdo que ese día, yo no voy a leer el comentario, ni lo voy a responder porque quiero testificar. Y si comienzo a leer los comentarios, no voy a poder terminar y lo quiero dar entero, o no entero, una parte hoy. Y yo recuerdo que ese día ella comenzó y me dijo, bendito sea el Señor, que me sentara. Y cuando me sentó, me dijo que yo tenía que hincarme y darle la gracia a Ogún Fegay, y al varón del cementerio, que ellos fue que me hicieron caminar. Y yo recuerdo que ese día yo me hinqué y comencé, gracias, y diciéndole gracias, Señor, reprenda al diablo, como que ellos tienen poder de hacer milagros. El único que tiene poder es el Dios de gloria. Pero a mí me engañaron. Y yo, gloria al Señor, ya yo entendía, creía ser con certeza que fueron esas dos deidades, bendito sea el Señor, que me hicieron caminar.
Pasó el tiempo, ya yo caminaba, me iba para la escuelita y todo, bendito sea el Señor, caminando, pero caminando al paso, porque cuando caminaba rápido me caía. Cuando pasa el tiempo que ya estoy en la escuela, sigo sintiendo el rechazo de los de la escuela, los muchachos. Ahí viene la bruja, mira la hija y risa, mira la hija de la bruja, 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 bruja. Y me sacaban la lengua. Y usted no sabe lo fuerte que es, usted no sabe lo traumático que es un niño que vaya a la escuela con deseo de estudiar y que los compañeros, desde que te vean, te digan: bruja, maldita bruja, tú eres hija de la bruja, echa para allá, bruja, echa para allá, tu mamá es bruja, bruja, Eso es tremendo, mis amados. Eso, ay, 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 ay. Gracias, Señor, que me libertaste. Porque lo que mi abuela hacía era notorio, todo el mundo lo sabía, bendito sea el Señor. Y yo quería aprender en la escuela. Yo ponía de mi parte. Yo recuerdo, gloria al Señor, que un día me jalaron al altar porque yo era muy inteligente. Y yo recuerdo que mi abuela era caballo de misterio. ¿Qué significa caballo de misterio? El caballo es la persona, ¿verdad? Y el misterio es el lugar que se le posiciona sobre la persona. Entonces, por eso le llaman caballo de misterio. O sea, que la persona es un caballo que lleva como encima, porque en el cerebro, y yo sé aquí en el cuello, es que se siente el peso. Entonces ellos se suben aquí en el cerebro y toman la posición de la persona. Entonces a la persona que se monta, porque así le dicen que se le manifiestan esos demonios, se le llaman caballo de misterio. Y mi abuela era caballo de misterio. Y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que ese día se le manifestó un lo a mi abuela y me llamó. Y cuando me llama me dice: mira, ese fue el varón del cementerio. Y yo recuerdo que cuando me llaman al altar, y todavía yo no he entrado en lo profundo de nada, yo estoy siendo instruida, estoy pequeña. Yo recuerdo, bendito sea el Señor, que ese día mi abuela, el demonio en boca de mi abuela me dijo, en ese tiempo yo no decía demonio, yo decía santos, porque todos eran santos, o sea, todos los cuadros eran santos. Nosotros le llamaban santos, era el San Santiago, San Elías, San fulano, y todos eran santos. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Y yo recuerdo que ese día, cuando me llaman al altar, mi abuela comienza a hablar demonio a través de la boca de ella y me dice que él me va a hacer inteligente, que en la escuela yo nunca voy a reprobar una materia, que yo voy a ser la más inteligente del aula, que nadie me va a superar en inteligencia. Y los que estaban conmigo en los niveles octavo, séptimo, sexto pueden decir, y el profesor Isidro Martínez de Atonuevo de Mano Guayabo puede decir el grado de inteligencia que yo tenía. Y también lo pueden decir la directora Amada y todos los directores que estaban en la escuela, los profesores, que yo era sobresaliente en todas las notas. ¿Por qué? Porque yo creía en lo que él me dijo, yo creía que había sido él, porque hicimos un acuerdo, no un pacto, no, un acuerdo, porque una cosa es pacto y otra cosa es hacer acuerdo. Oiga bien, una cosa es hacer un acuerdo de demoníaco y otra cosa es hacer un pacto demoníaco. Yo no hice pacto, yo hice un acuerdo. El acuerdo era que él me ayudaba en la escuela para yo pasar todas las materias y ser sobresaliente, porque supuestamente la inteligencia me la daba él. Y yo le iba a hacer todos los lunes yo le iba a colar un café y lo iba a poner amargo abajo a donde estaba su altar, donde estaba él. Porque ese cuadro no se puede poner arriba, ese cuadro siempre va en el suelo. Porque hay niveles y hay cuadros que se ponen en sus niveles. Después algún día le voy a explicar eso si Dios me lo permite. Y yo recuerdo que y entonces yo recuerdo, bendito sea el Señor, que yo le dije que sí. El acuerdo era que él me iba a ser inteligente en la escuela y yo lo que iba a hacer es todos los lunes, porque el día del varón del cementerio, el Señor lo reprende, son los lunes. Y todos los lunes yo tenía que colarle ese café amargo, bendito sea el Señor, y ponerle un túbano y prenderle una vela, la vela que le correspondía, porque cada lugar tiene su color. Cada ser tiene su color, tiene su comida, tiene su bebida, tiene todas sus cosas. Cada quien, gloria al Señor, se le hace sus cosas individuales. Y yo recuerdo que yo todos los lunes colaba ese café amargo
y lo ponía debajo de la mesa del altar y le ponía un tabaco nuevo. Bendito ese Señor. Pero lo fuerte es que yo nunca vi que el café él se lo bebió, porque lo que yo veía todos los lunes era una cucaracha que estaba dentro del café. Y todos los lunes cuando yo tenía que botar, porque el lunes yo botaba el café, lavaba la taza y volvía, le ponía su café y le ponía otra vez su túbano, bendito ese Señor. Pero que los lunes cuando yo iba yo encontraba una cucaracha. Bendito sea el Señor. Y así pasó tiempo yo creyendo en eso. Después llegó un momento, bendito sea el Señor, que aparte del café, que yo tenía que poner los lunes, gloria al Señor, yo tenía que poner el café los lunes y el tabaco, gloria al Señor, y prenderle una vela de su color. También cuando llegó un tiempo, porque los demonios te piden algo, pero luego te van pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Yo recuerdo que llegó un tiempo que ya mi abuela me llamó a mí y me instruyó. Presta atención, a que los lunes teníamos que levantarnos. Mi abuela compraba. Yo sé que mucha gente van a ver este testimonio y se van a acordar de lo que hacíamos en Paravé. Los lunes mi abuela tomaba un café, nos levantábamos a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana estábamos haciendo la oración hechicera que se hacía y prendíamos, gloria al Señor, y pasado un tiempo, vi que la conexión se fue. Pasado un tiempo, bendito sea el Dios Todopoderoso, mi abuela y yo tomábamos un anafe, nos levantábamos a las 4 de la madrugada, los lunes, y porque a mí sí me instruyendo, mi abuela lo hacía para que yo fuera aprendiendo. Ella hacía primero y yo aprendía. Entonces, cuando pasó un tiempo que yo le ponía el café amargo con su túbano al varón del cementerio, el Señor lo reprenda. Entonces, lo que hacíamos cuando pasó un X tiempo establecido, lo que hacíamos era que a las 4 de la mañana nos levantamos, hacíamos la oración que teníamos que hacer, porque hay que hacer una oración. Todos los días se hace una oración. En la madrugada, los brujos hacen esa oración todos los días. Nos levantábamos a las 4 de la mañana y hacíamos la oración hechicera que teníamos que hacer para que a todo el mundo le fuera a amar. Porque esa oración es para que a todos les fuera a amar y todos estuvieran fuera de la gracia de Dios, así le decían. Nosotros hacíamos para que todos estuvieran fuera de la gracia de Dios y todo les fuera a amar en el día entero. Todos los días a las 4 de la madrugada, mi abuela y yo hacíamos eso. Y luego de hacer, anda, Dios mío, cúbrenos con tu sangre, Dios. Luego de hacer esa oración a las 4 de la madrugada, entonces a las 4:30, mi abuela comenzaba a prender el anafe, cuando es el anafe con carbón, lo comenzaba a prender para hacer un café. Ese café era mucho, mi abuela lo compraba un día antes, y si no había dinero se cogía fiado en un colmadito que había. Gloria al Señor, y ese café se colaba a las 4:30, cosa que tuviera a las 5 de la mañana ya el café. Pero mi abuela compraba el café con su azúcar, y el primer café que se sacaba era el de varón del cementerio, que era amargo. Luego, el café que quedaba, del mucho café, era mucho, lo endulzábamos todo y poníamos el fogón, o sea, el anafe, le sacábamos un poco de brasa. Y luego que le sacábamos un poco de brasa, mi abuela compraba 4 y 5 fundas de panes. Oiga bien, 4 o 5 fundas de panes. Y lo que hacíamos era que todo el que pasaba por la puerta de la casa le damos un vaso de café con un pan. Un vaso de café con un pan a todo el que pasaba por ahí, porque la gente se levantaba de madrugada. Había un hombre que a las 4 sonaba la campana, le llamaban David, que él murió, y él sonaba la campana, trilín, 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 para que la gente que fueran a cortar caña se levantara. Entonces nosotros nos levantamos y hacíamos todo esto, y luego todo el que pasaba, ya la gente no sabía, porque nunca se decía a la persona para qué era eso. Pero a ese café le echábamos sangre de jicotea. Entonces a todo el que pasaba, mi abuela, yo veía que le pasaba un vaso un vaso con café y un pan. Vaya bien, que el gran poder de Dios te acompañe, y le damos eso. Si la gente pedía 2, decíamos, no, es un pan. Entonces, cuando repartíamos todo ese café, que ya eran como las 9 o las 10 de la mañana, que ya todo el mundo le dimos del batey, entonces el último pan no lo dábamos, sino que lo cogíamos y en la entrada de la puerta poníamos ese pan ahí, gloria al Señor, hasta que ese pan durara un mes en la entrada de la puerta de la casa. Y ese pan se quedaba que se disecaba ahí. No sé cuánto han visto en hogares que hay un pan puesto. El significado de ese pan es para que el pan nunca falte en esa casa, pero no se pone así por así, sino que antes se le encomienda, gloria a Jesús,
¿Qué es jicotea? Jicotea son unos animalitos, benditos el Señor, que son del agua. No sé cómo lo llamarán en otro país. En mi país se llama jicotea. Perdón, que voy a tomar un poco de agua. Y eso lo hacíamos todos los lunes. Pero no todos los lunes poníamos el último pan. Siempre era mensual, cada 4 semanas. Yo creo que en otro país le llaman tortuga. Aquí en Santo Domingo lo llamamos jicotea. Tortuga. No sé cómo lo llamarán en otro país. Amén. Entonces, eso lo hacíamos todos los lunes. Luego ya pasó el tiempo, bendito sea el Señor. Y llegó un momento que cuando yo voy a la escuela, recuerdo que lo primero que fue que se manifestaron en la escuela básica de Palabé unos demonios. Y cuando se manifestaron, yo no me di cuenta, porque cuando se me manifestaban, yo pedía el conocimiento, yo no me acordaba de nada, era como si yo estuviera durmiendo. Solamente que si me maltrataban los demonios, llamados santos en ese entonces, porque estaba engañada, yo lo que hacía que sentía el dolor de mi cuerpo. Por eso yo le digo a todos los que ministran liberación, si hay un demonio en un cuerpo, no espere que ese demonio le haga maltrate el cuerpo, sáquelo en el nombre de Jesús sin que haga mucho show. Si usted ve que está haciendo un show, agárrelo y somételo a la audiencia de Cristo, porque cuando el demonio se va del cuerpo, el cuerpo, duele, te duelen las coyunturas. Y yo sabía, bendito sea el Señor, y yo recuerdo que en par de ocasiones se me manifestaron los demonios en la escuela, y yo me daba cuenta porque yo tenía mucho cabello, mucho, más que ahora, mucho, porque ahora ya por la edad nos estamos quedando medias calvas, pero en ese entonces yo tenía mucho cabello, era frondoso, me hacían 2 colas y 3 colas, y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que yo me paraba toda sucia, yo me veía en el suelo porque nadie me ponía la mano. Se para peor. Si antes de manifestarse los demonios, yo tenía vergüenza por el bullying que me decían de que yo era hija de la bruja, ¿qué será ahora que ahora se me están manifestando los demonios? Yo te puedo saber que yo vivía todo lo que me conocen en Palabé pueden testificar que yo andaba con la cabeza así, siempre para abajo. Yo nunca levantaba mi cabeza erguida, siempre así para abajo, por la vergüenza que tenía con todo el mundo. Yo tenía que confrontar el que me vieran, la sociedad completa, verán que yo era hija de la bruja, y luego también ahora que se me esté manifestando esos demonios en la escuela. Y yo recuerdo que la primera vez yo no le dije nada a mi abuela, yo traté de hacer lo más posible de que ella no se diera cuenta, como yo tenía 2 uniformes, porque a mí no me compraban uniforme, a mí eran los profesores que por pena me daban uniforme, y a veces la mujer de mi tío, de lo que dejaban sus hijos, ella me pasaba las camisas que eran azules y la falda khaki sí, me las regalaban. Y los zapatos, a veces iba con zapatos viejos, como sea, porque yo no tuve una bonita infancia. A mí nunca me compraron una muñeca, porque mi abuela, en primer lugar, nunca tenía dinero para comprarme mis gustos. Y en segundo lugar, no podía haber muñecas, porque nosotros trabajamos con muñecas. Después le explico eso. Nosotros trabajamos con muñecas, y por eso no podía haber muñeca para yo jugar. Bendito sea el Señor. Y yo anhelaba tener una muñeca. A mí nunca me regalaron una muñeca porque no había, y porque tampoco no se me podía regalar muñeca, porque lo que yo tenía no podía jugar con muñeca. Yo no tuve una infancia de que yo jugara con amiguitas, porque las amiguitas que yo podía tener ya me despreciaban. Yo recuerdo que había ahora ya gracias Señor es cristiana, pero había una joven en Palabé que siempre me cortaba los ojos y me decía bruja, me voy a reservar el nombre para que ella no se sienta mal, porque yo sé que ella ve esto, y no queremos herir a nadie, no queremos que nadie se sienta herido, amén. No queremos eso. Y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que así fue mi infancia. Mi abuela me mandaba, gloria al Señor, a la escuela, y ese día yo llegué, ya yo no aguantaba más tanto bullying. Yo sentí una vergüenza infinita, y un día yo me atreví a decirle, mamá, yo quiero hablar con usted, dime.
¿qué es lo que tú me quieres decir? Yo dije, mire mamá, yo no sé, yo estoy en la escuela y de repente hay una cosa que se me pone en la cabeza, me duele el cuello mucho, mamá, mucho me duele el cuello y yo siento que un escalofrío, mamá, que se me entran de los pies para arriba, como un frío, pero ese frío me entra de los pies para arriba y después que yo siento ese frío, como si fuera que todos los pelos se me paraban, mamá, le estoy diciendo como yo le dije a mi abuela. Como si fuera mamá, como que todos los pelos se me paran, pero como de los pies. Primero yo siento como un hormigueo en los pies, mamá, y después yo siento como que los pelos se me paran como de los pelos se me paran como de los pies para arriba hasta que suben a mi cabeza y se me paran los pelos de la cabeza, mamá, y me duele mucho el cuello, mamá, mucho. Ella me dijo, tiene que ser que tú tienes mucho cabello y por eso te duele el cuello. No, mamá, porque después que me pasa eso, yo pierdo conocimiento, yo no sé, después yo me despierto sucia, que me paro del sol, me dijo, oh, ya yo sé, lo que pasa es que se te están manifestando los seres. Y yo dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, mija, lo que pasa es que tú tienes una luz y esa luz te acompaña y te cuida. Esa luz te va a cuidar siempre. Esos son los santos que tú quieres, gloria al Señor. Y esos santos te aman mucho y te cuidan, y tú tienes el ángel de la guarda, tú tienes el gran poder de Dios, tú tienes a Santa Marta, el Señor los reprenda a todos en el nombre de Jesús, tú tienes a Anaísa a pie, tú tienes a Metresilí, tú tienes a Ogún Fegay, Ogún Baleyó, Ogún Batalá, y comenzó a decirme todos los seres buenos supuestamente que yo tenía que me cuidaban. Entonces yo le dije, entonces, lo que pasa, y yo, mamá, pero yo no puedo, mire, en la escuela me están diciendo bruja, me dicen hija de la bruja, yo llorando, le dije, ya, deja tu ñoñería, tan ñoña que tú eres, igual que tu maldita familia, comenzaba a maldecirme, bendito sea el Señor, y ese día, ella me dijo, lo que vamos a hacer, que ellos te están haciendo eso porque tú lo tienes pesebre, te lo vamos a bautizar. Te vamos a bautizar el cerebro para que ellos no te hagan eso más. Entonces, cuando yo te bautice el cerebro, entonces ya tú vas a poner, tú lo vas a controlar. Porque entonces ya ellos no van a estar pesebre, ellos van a subir cuando tú quieras que ellos suban. Y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que ya tú no puedes decir ni que no ni que sí, es lo que ellos digan. En esos tiempos, ahora los niños tienen acceso a pedir, no, yo no quiero esto, yo no quiero aquello. En ese tiempo no se podía hacer esto. Y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que prepararon todo en el altar y buscaron 2 padrinos y 2 madrinas de Palabé. Si ellos ven esta transmisión, van a saber que fueron ellos, porque ellos saben. Y cogieron un pañuelo y pusieron, cada uno agarró una punta del pañuelo. Y mi abuela comenzó a tocarme campana, trilín, trilín, trilín en la cabeza, trilín, 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 trilín. Y comenzó a echarle un polvo, el pañuelo, y trilín, trilín, echarle agua florida, hacer todo su ceremonial que le hacen ahí, infernar. Y a mí no se me subió nada. Y mi abuela tratando que se suba y no se subió nada. Y de repente uno de los padrinos fue que cayó. ¡Pra! Y cuando cayó y comenzó y se movió y corriendo, ya cuando eso pasa, se suelta el pañuelo y se atiende el lugar que subió. Y cuando atendieron al lugar, hay alguien siempre que lo atiende. Mi abuela lo atendió porque no se subió en cabeza de mi abuela, sino de uno de los padrinos del bautismo. Y yo recuerdo que él comenzó a hablarme, porque de una vez de que se sube un lugar hay que poner la ropa que ese lugar lleva. Y le pusieron la ropa, yo recuerdo que le pusieron la ropa negra porque fue el varón del cementerio. El Señor lo reprenda, quien se manifestó en esa hora. Y luego después de él se manifestó en otro de los padrinos, porque eran 2 varones y 2 hembras. Se manifestó Ogún Fegay, bendito sea el Señor, y ahí comenzaron a hablar, pero subió uno, y cuando ese se fue ese, que entonces en el otro padrino subió el otro, comenzó a hablar y a decirme que ellos me iban a cuidar, que yo tenía el compromiso de limpiar el altar cada viernes en la noche, después que terminara la consulta, tenía que limpiar el altar, tenía que mantenerse el altar limpio, quitarle todas las cosas, limpiar, lavarle los pañuelos, me dijeron cómo había que lavarlo, qué es lo que había que hacerle, bendito sea el Señor. Y yo recuerdo, bendito sea Dios, que yo dije que sí, porque no había nada que nada, pero en ese momento yo tenía un poco de miedo, porque yo todavía estaba en la preadolescencia, y ver todo esto no fue cualquier cosa,
pasó todo esto, gloria al Señor. De repente ya hicieron todo, los lugares dieron números, mucha gente se sacaron porque la gente iban a ver lo que pasaba, porque el revolú que se hizo, y la gente fueron, él le dieron números, algunos le dieron números, otros comenzaron a entrar para adentro, le consultaban su vida, le decían cuántas cosas, bendito sea el Señor, y hablaban con la gente, y yo normal, a mí no se me manifestó ningún demonio en ese momento. Y ya pasó esto, gloria al Señor. Yo recuerdo, bendito sea el Señor, que en mi casa, gloria al Señor, éramos bastante pobres. Porque yo lo que digo ahora que yo tengo la luz, ¿cómo es que una gente que trabaje con ese tipo de deidades que mi abuela trabajaba? ¿Por qué pasábamos hambre a veces? Yo sé lo que es pasar hambre, gloria al Señor. Y gloria al Señor. Y yo sé lo que es esto. No voy a responder ninguna pregunta porque no voy a cortar el testimonio. Y yo recuerdo, bendito sea el Dios Todopoderoso, gloria a Jesús, que llegó un momento de escasez. En mi casa iban muchas personas. Había muchas personas que iban, las personas iban desde las 5 de la mañana, comenzaban a llegar jipetas donde mi abuela, porque mi abuela se dio a reconocer, porque era una persona que lo que hacía, gloria al Señor, la gente veía. Ella decía que ella trabajaba a prueba, o sea, ella no cobraba hasta que la gente no viera lo que fue a hacer. Y yo recuerdo, gloria al Señor, que ella me dijo a mí, mira, Belencita, tú tienes que aprender todo, porque cuando yo no pueda, tú vas a seguir en mi lugar. Y tú tienes que aprender, tú tienes que tratar de aprender todo lo que yo te estoy enseñando, para cuando yo no esté, tú puedas trabajar. Y mi abuela me dijo, porque yo no nací para semilla, siempre me decía eso, yo no nací para semilla, tú tienes que aprender, gloria al Señor, todo para que cuando yo no esté, tú puedas trabajar. Tienes que observar muy bien y ver bien, porque si tú no aprendes, voy a partir tu boca. Siempre me decía cosas amenazándome, era como un terror psicológico fuerte. Y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que en mi casa llegó un momento, aparte de que había muchas personas, llegó un momento que mi abuela hizo un trabajo mal hecho. Ella tenía que hacer algo y lo hizo mal. Y los demonios, cuando una de esas personas lo hace mal, lo castigan. Es mentira que mucha gente dice por ahí que cuando los demonios no hacen el trabajo, que Satanás lo castiga. Y que cuando lo hace bien, que Satanás le da galardón. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque los demonios vinieron a hacer su trabajo y lo hacen bien si ellos tienen la oportunidad. Y pueden engañar, como dice la palabra en el libro de Mateo 24, que aún los escogidos iban a engañar, pero ellos no van a ser galardonados, porque ellos vinieron a matar, a robar y a destruir. Y ese es su trabajo, destrucción, suicidio, homicidio y todas esas cosas. Entonces, es mentira. A quien se le galardonea o a quien se premia es al caballo de misterio. O sea, voy a ponerme yo, Dios me cubra con su sangre. Si yo estoy en esta práctica y yo hago el trabajo bien, a mí se me galardonea porque subo de dimensión. Primero son niveles y luego dimensiones. Si yo, como un ejemplo, fuese Dios me guarde y me cubra y nunca permita que yo me aparte de su camino. Si yo soy bruja, satanista, hechicera, curandera o lo que sea, y yo lo hago bien, a mí se me sube de nivel. Cuando yo paso los niveles, que hay que pasar niveles, entonces van las dimensiones, que ahí es que entra lo que es el satanismo. En los niveles están los de bajo rango, que están de primero rango y segundo rango, y ya de dimensiones están ya lo de alto rango. Entonces, si yo lo hago bien, a mí se me va subiendo. Por eso es que usted va a ver que usted va a un lugar y usted va a una persona que solamente lo que hace quizás son bañitos. Luego usted ve que usted va al próximo tiempo, usted ve que esa gente tiene muchos cuadros, ya hay mucha gente, ahora consulta, ahora hace esto, porque ya subió de nivel, porque los trabajos que hizo tuvieron beneficio. Pero al misterio que se le sube en la cabeza no se le da galardón. Siguen siendo demonios, siguen siendo principados, siguen siendo potestades, porque hay un orden jerárquico que está establecido por Dios en el libro de Efesios 6:10 en adelante. Nos cubra Dios con su sangre.
Entonces, esos demonios siguen su rango, no hay niveles, no hay dimensiones, no hay galardón para ningún demonio. Eso es falso. Sáquese eso de la mente. Se lo digo yo que estaba ahí. A quien se le galardonea es al humano, el caballo de misterio que hizo bien su trabajo. Ahora, si el caballo de misterio lo hizo mal, al caballo de misterio es que se le castiga. O sea, al humano, el que ellos utilizan es el que anda, basta, quiman, soja. Ay, Dios mío, siento la cobertura de mi Padre. Gracias por tu respaldo, Dios. Entonces, a la persona, oh, gloria a Dios santo, que está trabajando, es que se le galardonea y se le sube de nivel. Estoy tratando de explicarle bien para que entienda y no se deje engañar de ningún cuento de camino. Entonces, mi abuela hizo un trabajo mal, estaba mal hecho. Tenía que hacerlo de una forma y lo hizo de otra. Ella me acusó a mí porque mi abuela no sabía ni leer ni escribir. La que leía y escribía era yo. Porque mi abuela lo único que hacía era círculos, pequeños círculos, y ella llamaba bolita. Cuando yo estaba en la escuela, que a veces no me dejaba ir a la escuela para estar en el altar, ella lo que hacía es que el trabajo que ella iba a hacer, ella hacía bolitas. Bolitas, entonces la persona que iba a hacer el trabajo tenía que llevar una foto de quien quería el trabajo y el nombre y apellido. Si no encontraba una foto, entonces tienen que llevar una prenda de esa persona, ya sea un panty, un brasier, lo que sea, o un pedazo, un poco de cabello, y ya con eso se le trabajaba. Entonces mi abuela hizo un trabajo mal, ella me acusó a mí, los luaces se sintieron mal porque el trabajo era de oscuridad, o sea, con el libro de magia negra, y ella se equivocó y lo hizo con el libro de magia blanca, porque hay cosas que hay que hacer rejuego con los dos. Entonces mi abuela, como ella no sabe leer, ella lo hizo mal, ella me acusó a mí, pero realmente fue ella quien lo hizo mal, y por esto nos pusieron de castigo. El castigo era que no íbamos a encontrar para comer, gloria al Señor, nada, y entró una miseria más que la que había, porque donde está el diablo lo que hay es miseria. Pero uno nunca veía esto, uno entendía que si uno encontraba gente para consultarle, para que pagaran los 57 pesos con 13 centavos en ese tiempo, centavos chele, no sé cómo lo llamarán en su país, entonces uno se sentía bien porque había para comer. Entonces cuando los petroces, los luaces, la metresa, lo que sea que estuviera trabajando, nosotros hacíamos algo mal, nos quitaban lo que es la clientela, porque le llamamos cliente. A esa persona la llamábamos cliente. Entonces, mi abuela al hacer eso mal, los luaces nos castigaron y no encontrábamos para comer. Entonces, mi abuela lo que hizo fue que me dijo a mí, mira, Belencita, no vino nadie este martes ni el viernes tampoco. No estamos hallando gente para que vengan a consultar. ¿Tú te acuerdas tal trabajo que le hicimos a tal persona? Lo hicimos mal porque yo me tiré la baraja. Yo tiré la baraja y estuve leyendo la baraja y me vi todo que me salió oscuro. Y cuando yo volví a tirar la baraja, me salió oscuro. Entonces, yo lo que hice fue que me tiré la taza, y ahí en la taza salió que fue que hicimos un preparativo mal, lo hicimos como no era y la cosa salió al revés de como la hicimos. Entonces la estamos de castigo. Entonces, ¿por qué ellos me pusieron de castigo a mí? Vamos a ponerlo a yo también de castigo. Entonces lo que me mandó fue a poner los cuadros boca abajo. Los brujos cuando quieren poner, Señor, reprenda al diablo. Qué malicia esa. Qué mentira esa, de que ponen los cuadritos boca abajo para ponerlo de castigo a ellos, o sea, de que boca abajo. En ese entonces mi tío, que se llamaba Jandito en Palabé, que le decían Escopeta, él vivía con su esposa, pero siempre cuando peleaba con la esposa cogía pan de mi abuela. Pero mi tío duraba días de mi abuela porque se dejaba del esposo, y cuando si ella ve esta transmisión, ella ve que fue así. Y ella, gloria al Señor, lo botaba de la casa y él iba, gloria al Señor, pan de mi abuela. Pero yo recuerdo que la esposa de mi tío tuvo muchos hijos y casi siempre se le morían. Yo escuchaba los comentarios, pero mi tío bebía mucho. Él siempre estaba como depresivo. Él nunca dijo nada, pero él estaba depresivo. Él se conformaba con beber Brugal. Él se lo pegaba, los cosos, y era bebe. Y recuerdo, bendito sea el Señor, que en ese entonces que estábamos en escasez, pasando una muy tremenda, era tan fuerte la escasez que en mi casa mi tío tenía conuco, no sé cómo, cunuco, no sé cómo te lo llama. Es una parcela que le siembran víveres para comer. Y en mi casa había eso, y mi tío también tenía vaca. Y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que nosotros teníamos que arrancar mata de yuca
y esa yuca venir a la casa y herverla para comerla vacía. A veces fue tan fuerte la escasez que cogíamos el pote del aceite crudo y lo poníamos lo pasábamos por la yuca para escurrir el último chin de aceite para comerlo. Y ya el pote ya no daba más. Y a veces yo recuerdo, gloria al Señor, yo recuerdo, bendito el Señor, que mi abuela tuvo que coger en mi casa, había un comedor que era de palo. Era de palo y estaba, la parte de abajo era como con cana tejida. Y mi abuela tuvo que coger eso y romper las sillas del comedor para cogerla para leña, para hervir la yuca, porque no había nada que comer. Y yo tenía que irme a la escuela sin desayunarme. Y cuando yo venía de la escuela a buscar charamico en los montes, charamicos son pedacitos de leña, le voy a enseñar, porque hay muchos países que me van a ver y quizá no sé, porque cuando eran charamicos eran cositas así, pedacitos de palito así, y cositas así, palitos así. Miren, charamicos, eso lo llaman aquí en República Dominicana charamicos. Miren, cositas así. Yo buscaba charamico, entonces, gloria al Señor, eso lo poníamos en el anafe y lo prendíamos con vaso plástico o con funda, y cuando eso se prendía poníamos la yuca. Pero había momentos que los charamicos no eran mucho y la yuca quedaba media cruda, como media zaraza, le decíamos, no sé cómo le digan en su país, como cuando no está cocinada, como que está como nada más pasar por agua tibia, porque los charamicos, no leña, no, los pedacitos, así como lo que le enseñé, no daban para hervir la yuca y nosotros no la comíamos así. Pasamos en ese proceso como un mes, cuidado encima, y ya la yuca a mí no me pasaba. Yo no toleraba la yuca porque era yuca por la mañana, yuca en la tarde, yuca en la noche, yuca por la mañana, yuca en la tarde, y vacía, no era fácil. Y ya mi cuerpo no toleraba la yuca, y más que a veces era vacía, no se ablandaban bien, no tenía que estar, porque estaban duras, estaban semi como precocidas, no sé cómo usted le llamará en su país. Quiero tratar de explicarle, de que usted me entienda. Y ahí duramos, gloria al Señor, con los cuadros boca abajo. Mi abuela me prohibió limpiar el altar, no podía limpiarlo, porque si ella la pusieron de castigo a ella le iba a poner de castigo. Yo recuerdo, gloria al Señor, que un día mi tío, siempre cuando se emborrachaba, le decía a mi abuela, que era la mamá de él, vieja bruja. Mira, vieja bruja, y siempre discutía, mira, bruja, y ella decía, si yo soy bruja, vete de mi casa, que tú buscas de mi casa. Y ella, mira, la maldecía, él la maldecía, Dios me testigo. Y los que están en Palabé, que son viejos, no los nuevos, porque hay gente nueva que han llegado, los viejos saben que es así. Hay un hombre en Palabé que sabe que es así, llamado Feliná. Le pueden preguntar a él, los que están en Palabé. Y siempre Jandito le decía, mira, vieja bruja, y a veces quería como darle golpe, porque decía, bruja del diablo, y bruja, y bruja, y eso me causaba yo, wow. Pero yo, muchacho, al fin, yo no decía nada, pero yo me quedaba diciendo, pero hasta el mismo hijo, porque uno no podía hablar, pero decía, hasta el mismo hijo le dice bruja, la gente me dice bruja, en la calle dicen bruja. Pero yo nunca pensé que, pues yo le voy a decir, yo pensaba en mi ignorancia de muchacho, que le decían bruja porque ella consultaba, porque ella leía taza, leía baraja, mucha gente iba. Bendecimos tu nombre, Señor, le damos gloria, honra, alabanza al Señor, porque para siempre son sus misericordias. Estamos aquí, gloria al Señor, para testificar de la grandeza del Dios Todopoderoso. Amén. Desde aquí, desde el patio de mi casa, gloria a Jesús. Glorificamos a Dios eterno en esta hora, gloria a Jesús. Quiero testificar, porque he testificado en plataformas diferentes, pero en esta plataforma, gloria al Señor, Dios bendiga a todos los que se suscriban. No voy a poder leer los comentarios para poder testificar. Amén. Me bendiga a Dios, a todos los que están ahí, gloria a Jesús, los que
bendito sea el Señor, puedan ver este testimonio. ¿Por qué lo voy a testificar? Lo voy a decir porque mucha gente me han pedido que le dé mi testimonio y yo lo he dicho en muchas plataformas, pero en esta no. Lo he dicho en lugares que me han invitado, también he predicado, pero lo he dicho en esta plataforma por parte y he sentido de parte de Dios testificar completo, gloria al Señor, porque muchas veces me ven hablando de lo espiritual, de la guerra espiritual, de los demonios, gloria al Señor, y dirán, ¿cómo Belén sabe esto? Otros dirán, ella tiene mucho conocimiento. Yo no tengo, gloria al Señor, que leer nada ni ver nada, porque yo todo eso lo sé. Amén. Y el Espíritu Santo nos respalda. Amén. Para la gloria del Señor. Una vez más voy a testificar en esta plataforma, esperando que sea de bendición a su vida. Como puedo transmitir en vivo, se lo voy a decir por parte, gloria al Señor, y así le diré el testimonio completo para que usted sea edificado, para que abra los ojos espirituales. Amén. Me gustaría saber, gloria al Señor, si se escucha bien, pero ahí le vamos, en el nombre de Jesús. Como ya yo le he dicho diferentes veces, yo soy hija de una familia disfuncional, donde mi padre y mi madre me abandonaron porque ellos se separaron. Mi madre se fue porque mi padre tomaba mucho alcohol y todo lo que él conseguía se lo bebía de bebida alcohólica. Y ella me dijo ya después de ya yo grande, que fue por eso. Hay un hermano mío que le llaman Matías, dentro de tantos hermanos. Mi madre tuvo 6 hijos y a todos nada, solo pudo criar una, la de matrimonio. Los otros 6, cada quien se creyó en diferentes familias, en diferentes lugares. A mí me dejó con un hermano llamado Matías, que en estos días lo vi y le doy gloria a Dios por él. Mi hermano Matías y yo fuimos los únicos que nos criamos juntos, pero mi hermano Matías fue muy maltratado porque nosotros nos criamos con nuestra abuela. A nosotros nos dijeron que mi madre se fue un día. Yo soy 7 mesina, yo nací de 7 meses y cuando llegó el momento del alumbramiento, mi madre creía que iban a nacer de cabeza, pero yo nací de pies. Y cuando ella cerró las piernas para que yo no naciera, según me cuenta mi abuela, yo nací de pies y por eso tengo un tobillo que a veces se me tuerce y a veces camino un poco cojita. No coja de todo, pero a veces falseo de ese gloria al Señor, de ese pies, bendito sea Dios. Y cuando en una ocasión me cuentan mis ancestros que nosotros, mi hermano y yo, que fue lo que nos dejaron abandonados en una habitación, comenzamos a llorar y estábamos hechos necesidades, estábamos sucios y los vecinos, al escuchar los niños llorando, lo que hicieron fue que fueron a buscar a mi papá, que estaba picando caña, era guardia campestre, y cuando mi papá vino, él nos tomó a los dos, a mi hermano y a mí. Mi hermano me lleva 3 años y medio y nos llevó para donde nuestra abuela, a mí envuelto en una toalla y a mi hermano caminando, porque mi hermano ya caminaba. Mi abuela se llamaba Belén, gloria al Señor, Belén Torren, así le llamaban a mi abuela. Ella falleció a la edad de 85 años. Y en esa casa, cuando yo llegué, yo era pequeñita, de meses, gloria a Jesús. Mi abuela me acogió, a mi hermano y a mí, porque mi papá nos dejó ahí y se fue para Sabana Grande de Boyá. Nosotros nacimos en Sabana Grande de Boyá, en ese lugar fue que pasó todo el acontecimiento y de ahí mi padre nos toma y nos lleva a un lugar llamado Palavé de Mano Guayabo. Es un batey, bendito sea el Señor, y ahí yo me crié. Cuando yo estaba creciendo, bendito sea el Señor, yo sentí mucho rechazo porque había una polémica en la familia de que decían, una parte decían que yo no era hija de mi papá y otra parte decían que sí. Ya ustedes saben la contrariedad que había. Cuando yo estaba pequeña, yo era muy inteligente y en esos tiempos, como yo no era declarada, yo no podía asistir a la escuela porque para asistir a la escuela había que tener papeles de acta de nacimiento y eso en los tiempos de Balaguer.
en el presidente Balaguer, que donde las personas no podían declarar fácilmente como ahora, sino que eran muchos requisitos. Y como yo no tenía ni papá ni mamá, entonces yo no podía ser declarada. Y lo que hicieron fue que me inscribieron en una escuelita de patio que daban en ese entonces, donde un señor llamado Pedro daba clase a todos los niños de ese pedazo, porque el lugar no era tan espacioso, bendito sea el Señor. Y ahí yo iba, gloria al Señor, arrastrándome, porque en ese tiempo yo no caminaba, yo me arrastraba en el suelo, bendito sea el Dios Todopoderoso. Pasó el tiempo, bendito sea el Señor, y como yo era muy abierta de mente, el profesor entendió que ya yo había pasado todos los niveles del kinder gato, que cuando eso lo llamaban kinder gato, y tenía que pasar a primero, y ya él no podía darme más clase. Y él fue donde mi abuela, bendito sea el Señor, le dijo de que ya yo no podía estar cogiendo salita, escuelita de salita, porque yo era muy inteligente y yo sabía leer correctamente y sabía escribir. Ya yo leía el libro Nacho como si nada y ya no había más nada que dar. Entonces mi abuela le explicó la situación, le dijo que ya no podía inscribirme en la escuela porque yo no era declarada, porque no había cómo declararme. Al profesor escuchar esto, bendito sea el Señor, el profesor lo que fue que accedió a declararme él dijo que él iba a hacer todo lo posible de declararme, y con una mujer que está viva, que Dios la bendiga siempre, llamada Lourdes. Ella era la esposa de mi tío, que mi tío falleció. Entonces ella y Pedro hicieron las gestiones para que a mí me declararan, y ahí fue que declararon a Belén, gloria al Señor. Mi nombre original en mi cédula es Herminia Torres, pero mi apodo es Belén Torres. Amén. Entonces ahí me declararon, bendito sea el Señor. Y cuando me declaran, ya ahí me inscriben en la escuela básica de Palabé, así se llamaba, escuela básica de Palabé. Ahí comencé a estudiar y comencé, aunque yo haya hecho los primeros pasos con el profesor Pedro, como yo comencé ya formalmente en la escuela, tenía que comenzar desde el principio, y ahí comencé a ir a la escuela desde el preescolar. Pero a mitad de año me pasaban porque yo sabía leer demasiado y no podía estar con esos niños. Entonces, gloria al Señor, cuando comencé a ir a la escuela, comencé a recibir el rechazo de todos los compañeros, porque había un dilema, gloria al Señor, de que yo era la hija de la bruja. Mi abuela, mucha gente en Palabé sabían que era bruja. Mucha gente sabían, unos hablaban, otros no hablaban, pero la gente sabía en Palabé lo que ella hacía. Pero yo no quería creerlo, yo escuchaba los murmullos y me sentía bajo depresión. En ese tiempo yo no sabía que era depresión, pero ahora que estoy en la luz de Cristo entiendo que yo crecí bajo depresión, bajo tristeza, bajo amargura, bajo una raíz de amargura muy fuerte que llenaba mi corazón de esto. Bendito sea el Señor. Recuerdo que cuando comencé a ir a la escuela, comencé a recibir los rechazos, me hacían mucho bullying y comenzaban a burlarse de mí. Yo no salía a la escuela, cuando daban el recreo yo no salía por vergüenza. Todo me daba vergüenza saludar, me daba vergüenza comunicarme con las personas, porque llevaba una vergüenza de que yo era la hija de la bruja. Y los adultos lo decían y los niños escuchaban y ya entendían que mi abuela era esa, y como yo le decía a mamá, todo el mundo entendía que ella era mi mamá, porque en realidad todo el mundo, como nunca vieron una madre y lo que vieron fue a Belén, entendían que Belén era mi mamá, pero en realidad Belén era mi abuela, la mamá de mi papá, bendito sea Jesús. Y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que a la edad como de 5 años comenzaron, gloria al Señor, a pasarme cosas sobrenaturales. Gloria al Señor, ya a la edad de 5 años, en mi casa había una mecedora, un juego de mecedora que mi abuela se ponía a movilizarse, se sentaba ahí, y la sala, siempre dejamos el bombillo apagado de la sala, y ella prendía de la cocina, porque casi siempre estábamos en la cocina o en el aposento, y la sala casi siempre se daba la puerta de adelante, se cerraba, y de mi abuela había mucha cerámica en un estante y mucho peluche que como de adorno de la casa, y estaba el juego de mecedora, bendito sea el Señor. Y yo recuerdo que cuando yo estaba, bendito sea el Señor, eso fue las primeras cosas que yo comencé a experimentar. Antes de yo saber nada,
antes de que me dijeran que yo tenía una luz. El Señor reprenda. Eso no es ninguna luz, esos son demonios que se están posicionando y están preparando la plataforma para que las personas, bendito sea el Señor, entonces puedan entrar, abrir un pórtico y poder entrar. Y ellos van paulatinamente engañando al ser humano, diciendo tú tienes una luz, que te luza, nosotros somos una luz que tú tienes, la luz que tú tienes es para bien, no es para mal, no la puedes usar para mal. Todo eso es engaño. A mí me dijeron todo eso. Gloria a Jesús. Y yo recuerdo que cuando yo iba al aposento a buscar cualquier X cosa de la cocina, siempre yo veía en la mecedora a alguien que se mecía. Había una señora que era comadre de mi abuela, y ella murió, ella falleció, y tenía mucho tiempo que había fallecido, y de repente yo comencé a verla a ella, a esa señora que yo conocí. Era una señora que tenía aproximadamente como 70 años cuando murió. No recuerdo bien cuántos años tenía porque yo era una niña, pero sé que por el físico que me acuerdo de ella, era una señora como de 70 a 80 años, falleció. Y esa señora le hicieron rezos, los 9 días le hicieron. Y yo recuerdo que cuando pasó un tiempo, yo veía a esa señora que llegaba a la casa y se sentaba en la mecedora, y yo veía la mecedora moviéndose, pero yo veía a la señora que se movía en la mecedora. Yo al principio como que me asusté, pero nunca le dije nada a mi abuela porque no había una comunicación entre mi abuela y yo, sino que todo era reproche, todo era pleito, siempre discutiendo conmigo por cualquier cosa, discutía, peleaba, todo, me decía muchas malas palabras, me decía que yo era hija del otro, el enemigo, me decía hija del enemigo, pero usted sabe cómo me lo decía, hija del diablo, me decía muchas palabras feas, y por eso yo nunca pude decirle nunca nada. Un día yo recuerdo que mi abuela me mandó a prender una vela al altar y me dijo, prende la vela, mira a ver si las mechas están prendidas en el altar, porque el altar nunca podía estar apagado. El altar siempre tenía que tener una mecha. Esa mecha se preparaba con aceite y un poco de algodón y se le echaban algunos preparativos, y esa mecha siempre tenía que estar encendida porque siempre había un trabajo que hacerle a X persona, cualquiera, había mucho trabajo que hacer, y por eso siempre la mecha tenía que estar encendida. Y yo recuerdo que ese día mi abuela me dijo, vete a ver si la mecha está encendida, si está apagada, préndela, y también prendeme una vela roja, y ponla arriba, pero recuerdo como ahora, ponla encima de la piedra. Y yo que fui a poner, bendito sea el Señor, lo que ella me dijo, la mecha estaba encendida, pero cuando yo prendo la vela roja y la pongo donde ella me dice, que voy saliendo del área donde está el altar, yo escucho que me pitan. Yo escucho un pitido, bendito sea el Señor. Y cuando yo miro para atrás, que miro para la sala, yo veo a la señora que ya falleció, que está sentada en la mecedora y se está movilizando. Y yo recuerdo que cuando ella se estaba movilizando, yo caminé para allá, pero estaba oscura, muy oscura la sala. Y cuando yo camino para allá, yo le digo, ¿quién es usted? Ella me dijo el nombre. Y cuando me dice su nombre, yo dije, ¿qué usted hace aquí? Pero usted está muerta. Ella me dijo, no, mi hija, yo no estoy muerta. Yo no he podido descansar. Yo estoy en el limbo. Dile a mis hijos que me dejen descansar, que no lloren por mí y que por favor dejen que mi alma parte en paz. Cuando yo estoy hablando con ella, dice, pero yo le voy a decir lo que usted me está diciendo. Entonces en ese momento mi abuela entró y me encontró hablando. Ella me dijo a mí, ¿con quién tú estás hablando, Belencita? Yo le dije, con fulana yo estoy hablando. Y ella me dijo, ¿tú estás loca? Porque la mecedora dejó de moverse. No se movió la mecedora mientras mi abuela estuvo ahí. Yo dije, sí, mamá, ella está ahí, mírala. Y yo la estaba mirando sentada, pero ya la mecedora no se estaba moviendo. Pero yo aún la veía sentada. O sea, yo podía ver con los ojos la señora que estaba sentada ahí. Y mi abuela me dice, bendito sea el Señor, ahí no hay nada. Y yo le digo a la que está ahí, que yo creo que es la muerta, que en realidad no era la muerta, era un demonio que tomó el físico de la muerta para engañarme. Yo le digo, pero usted está ahí, mi abuela no la está viendo, ¿y por qué mamá no la está viendo? Usted está ahí, dígale lo que usted me está diciendo. Yo estoy hablando entonces con la señora, dígale, si usted no le dice, mamá me va a dar una pela, me va a decir que yo, dígale, pero yo le estoy mirando, la señora me está mirando y se sonríe.
Y cuando se sonríe, entonces ya no se dejó de mi abuela. La señora no se, o el demonio que tomó la forma de mi abuela, de la señora, no se dejó ver de mi abuela, sino que ella lo que hizo fue que movió la mecedora otra vez. Mi abuela lo que vio fue la mecedora moverse, pero no vio la señora. Cuando mi abuela vio que la mecedora se movió, como que alguien la estaba jamaqueando, pero yo veía a la señora moviéndose en la mecedora, pero mi abuela no la vio, ella vio la mecedora moverse. Mi abuela veía la mecedora vacía, yo la veía con la señora sentada. Y cuando mi abuela vio la mecedora que se movía, me agarró corriendo y me dijo, ven, camina. Y me llevó al altar y me dijo, ¿qué tú hiciste? Dime, ¿qué tú hiciste? Yo dije, nada, yo no hice nada. Yo lo que pasa era que yo fui a hacer lo que usted me dijo, mamá. Y cuando yo fui, yo oí que me pitaron. Y yo fui, y lo que yo vi fue fulana ahí, ella me estaba hablando. ¿Y qué te dijo? Dime qué te dijo. Dime todo lo que te dijo. Entonces yo le dije, no, ella me dijo que le diga a sus hijos, que la dejen partir en paz, que ya no se ha podido ir, que ella está muy triste donde ella está, porque ella está en el limbo, y ella me dijo que le diga que no sufran, que no lloren por ella, que ella está bien, pero que ella no ha podido despedirse de este mundo hasta que ellos no dejen de extrañarla, que no lo extrañen, que no piensen en ella. Y me dijo que le diga a ellos que ella tiene mucha hambre, que le prepare comida. Gloria al Señor, que le prepare comida. Y ella me dijo, ¿ella te dijo eso? Yo dije, sí, me dijo, pero yo no vi nada. Yo dije, mamá, estaba ahí, yo la vi. Yo comencé a llorar porque anda, Dios mío, yo pensaba que mi abuela me iba a dar golpe. Ella no me dio. Ella lo que me dijo, ven, vamos para allá para que tú le digas a ellos lo que tú escuchaste. Tienes que decírselo como tú me lo dijiste, tú no puedes decir otra cosa. Y cuando fuimos para la casa de la familia, bendito sea el Señor, le dijimos lo que dijo la supuesta madre. Entonces la familia lo que le dijo a mi abuela, que preparara a mi abuela, que mi abuela preparara todo para hacer una fiesta, para darle comida a la difunta, para que entonces ella pueda irse en paz, porque supuestamente ya tenía hambre. Son mentiras, los demonios toman cuerpo. Entonces es como para hacer pactos, gloria al Señor, para que tú abras un pórtico. Entonces ellos toman el cuerpo de unos seres queridos que ya fallecieron, para que usted y yo creamos que son esas personas que han fallecido. Paso ahí, yo recuerdo que cogemos, gloria al Señor, para la casa. Cuando cogemos para la casa, mi abuela me dice, vete a bañar, gloria al Señor. Y después que ella me dice, vete a bañar, entonces yo voy a bañarme. Yo me bañaba en una ponchera. Bueno, de hecho, aquí la tengo. Se la voy a mostrar en la ponchera, que todavía la tengo de recuerdo, en esta ponchera. En esa misma ponchera era que yo me bañaba, bendito sea el Señor. Y ella, porque la tengo, porque mi abuela antes de fallecer me la dio, y es buena, la ponchera no se rompe fácil, de un plástico muy fuerte y muy grueso. Yo la cojo para lavar ahora, porque yo soy libre por la sangre de Cristo. Y gloria al Señor, mi abuela me mandó a bañar, y cuando me voy a bañar, al otro día, era domingo, creo que era, no me recuerdo bien porque no voy a mentir. Lo cierto es que en esos mismos días, para no mentir, porque hay cosas que usted sabe que uno la dice, pero hay cosas que no podemos dar exactitud de día, porque ni de años, porque el caso no tenga tantos años, porque podemos equivocarnos. Bendito sea el Señor. Entonces, gloria a Jesús, gloria a Jesús, aleluya, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo, aleluya. Entonces, bendito sea el Señor, cuando en esos mismos días hay poder en la sangre de Cristo. Téngase en comunión, mis santos hermanos. En ese mismo día, yo recuerdo, bendito sea el Dios Todopoderoso, que mi abuela me sentaba siempre los domingos en la puerta de la casa. En esos tiempos no se jugaba lotería como ahora, que usted va a una banca y usted juega los números, sino que habían dos tipos de lotería. Estaba la nacional, que eran los domingos, y la Caracas, que eran unos sorteos que estaban creo que en Caracas, Venezuela, y eso lo transmitían aquí. Las personas jugaban los números, uno en la noche pedía, y a alguien con un lapicero le vendía los números, y los domingos muchas mujeres salían con un pote de aceite, con un lapicero y un listado del 1 al 100, y cada quien que quería un número ponía su nombre en cada número. Después los domingos recogían ese dinero. Y recuerdo que ven dos mujeres, gloria al Señor, que siempre pasaban por la casa vendiendo números, gloria al Señor. Y yo recuerdo que un día, siempre que ella pasaba, una de ellas me hacía gracia, porque yo tenía mucho buche como ahora.
Y ella me hacía gracia en el buche, me hacía así siempre, porque a mí me decían buche leche. Y ese día, bendito sea el Señor, un día, ella viene, gloria a Jesús, y me pone la mano y yo le doy un número. Cuando yo le doy un número, bendito sea el Señor, gracias. Cuando yo le doy un número, bendito sea el Señor, el número sale. Y cuando sale el número, ella no se sacó. Porque yo muchacho ya no creía, bendito sea el Señor, que yo podía darle el número y que podía salir. Gloria a Dios para siempre. Y, y ese día ella no lo jugó, no se sacó, pero ella le dijo a las personas que la muchacha que estaba sentada, Belencita, porque así me llamaban, le dio un número y que, wow, qué mala suerte, no me saqué. Entonces, al próximo domingo ya volvió y pasó y yo le di otro número. Gloria al Señor, porque yo me acuerdo del número, pero no lo voy a decir por ética ministerial. Y ese sí, ella lo jugó y se sacó. Entonces, mi abuela, eso se regó, que 2 pesos yo le di número a esa señora y ella la primera vez no se sacó, la segunda vez se sacó. Cuando mi abuela, ella iba a coger el CAM de ir siempre a buscar los números. Cuando mi abuela se dio cuenta de esto, ella cogió y me llevó para la habitación y me dio una pela y me dijo, oye lo que te voy a decir, el día que yo me dé cuenta que tú estás dando números, yo te voy a matar a golpe, porque tú no puedes dar lo que tú tienes de balde, tienen que darte una vela blanca, porque lo que tú tienes, si tú te pones a estarlo dando así por así, entonces tú no vas a recibir lo que tú tienes que recibir, tú no puedes darlo gratis, tú tienes que, siempre tienen que vender, tienen que darte una vela, y cuando tú das un número, tienes que hablar conmigo primero, para tú poder dar ese número. Entonces tienen que darte una vela para que tú la aprendas, porque tú tienes que prendérsela a Santa Clara, que es la que te aclara los caminos. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Yo le creí a mi abuela, pero yo no le di más número a ella, porque ya yo estaba amenazada. Gloria al Señor. Y bendito sea Jesús. Pasó esto. Yo recuerdo que yo era muy maltratada por mi abuela. Usted no se imagina todo el maltrato que yo recibí, tanto verbalmente como físicamente, porque no sé si era que mi abuela le tenía odio a mi mamá o a mi papá, porque los dos se fueron. No sé por qué era que ella me maltrataba así. Yo la amaba con todo mi corazón. Yo nunca se lo di a entender a ella, o sea, así expresando, dándole un abrazo, un beso, porque yo siempre sentí el rechazo de ella, pero yo anhelaba ser cariñosa con ella, gloria al Señor. Y ella, cuando yo un día estaba sentada, le dije que yo me arrastraba. Un día yo estaba sentada en la sillita como siempre, ya me bañaba y me empolvaba. Y yo recuerdo que ese día yo salí caminando y yo salí echando malas palabras. Esto. Y caminé. Ya me agarró. Cuando ella vio que yo me paré, porque yo me paré como de pique, de ímpetu. Y como que me entró una cosa de mi pie, como que se enderezó. Y yo comencé a caminar. Y yo cogí la silla y comencé diciendo malas palabras. Esto. La cual no puedo decir porque ninguna palabra corrompida puede salir de nuestra boca. Y yo comencé caminando, gloria al Señor, y ella me agarró y me dijo, ven, ¿dónde tú vas? Bendito sea el Señor. Y cuando, bendito sea el Dios Todopoderoso, cuando ella me agarra, alabado sea el Señor, me sienta, ¿qué fue? Yo quiero seguir caminando, yo quiero caminar, porque tengo ya camino. Yo no caminaba ese día, yo comencé a caminar, bendito sea el Señor. Y ella cogió y me llevó para el altar. Y cuando me llevó para el altar, me dijo, siéntate ahí tranquila, siéntate ahí, ¿tú quieres que te dé una galleta? Y yo me senté, pero yo estaba como imperactiva, fue como algo que se me entró. Ella me dijo, tú caminaste. Fue el varón del cementerio, el Señor lo reprenda, que hizo que tú caminaras. Y Ogún Fegay, tú tienes que darle gracias a ellos, ven, híncate ahí. Y yo recuerdo, gloria al Señor, gloria a Jesús. Y yo recuerdo que ese día, yo no voy a leer los comentarios, ni lo voy a responder porque quiero testificar. Y si comienzo a leer los comentarios, no voy a poder terminar y lo quiero dar entero. O no entero, una parte hoy. Y yo recuerdo que ese día ella comenzó y me dijo, bendito sea el Señor, que me sentara. Y cuando me sentó, me dijo que yo tenía que hincarme y darle la gracia a Ogún Fegay, y al varón del cementerio, que ellos fue que me hicieron caminar. Y yo recuerdo que ese día yo me hinqué y comencé, gracias, y diciéndole gracias, Señor, reprenda al diablo, como que ellos tienen poder de hacer milagros. El único que tiene poder es el Dios de gloria. Pero a mí me engañaron. Y yo, gloria al Señor, ya yo entendía, creía ser con certeza que fueron esas dos deidades, bendito sea el Señor, que me hicieron caminar.
Pasó el tiempo, ya yo caminaba, me iba para la escuelita y todo, bendito sea el Señor, caminando, pero caminando al paso, porque cuando caminaba rápido me caía. Cuando pasa el tiempo que ya estoy en la escuela, sigo sintiendo el rechazo de los de la escuela, los muchachos. Ahí viene la bruja, mira la hija y risa, mira la hija de la bruja, 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 bruja. Y me sacaban la lengua. Y usted no sabe lo fuerte que es, usted no sabe lo traumático que es un niño que vaya a la escuela con deseo de estudiar y que los compañeros, desde que te vean, te digan, bruja, maldita bruja, tú eres hija de la bruja, echa para allá, bruja, echa para allá, tu mamá es bruja, bruja, eso es tremendo, mis amados, eso, ay, 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 ay. Gracias, Señor, que me libertaste, porque lo que mi abuela hacía era notorio, todo el mundo lo sabía, bendito sea el Señor, y yo quería aprender en la escuela. Yo ponía de mi parte. Yo recuerdo, gloria al Señor, que un día me jalaron al altar porque yo era muy inteligente. Y yo recuerdo que mi abuela era caballo de misterio. ¿Qué significa caballo de misterio? El caballo es la persona, ¿verdad? Y el misterio es el lugar que se le posiciona sobre la persona. Entonces, por eso le llaman caballo de misterio. O sea, que la persona es un caballo que lleva como encima, porque en el cerebro, y yo sé aquí en el cuello, es que se siente el peso. Entonces ellos se suben aquí en el cerebro y toman la posición de la persona. Entonces a la persona que se monta, porque así le dicen que se le manifiestan esos demonios, se le llaman caballo de misterio. Y mi abuela era caballo de misterio. Y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que ese día se le manifestó un lo a mi abuela. Y me llamó, y cuando me llama me dice, mira, ese fue el varón del cementerio. Y yo recuerdo que cuando me llaman al altar, y todavía yo no he entrado en lo profundo de nada, yo estoy siendo instruida, estoy pequeña. Yo recuerdo, bendito sea el Señor, que ese día mi abuela, el demonio en boca de mi abuela, me dijo, en ese tiempo yo no decía demonio, yo decía santos, porque todos eran santos, o sea, todos los cuadros eran santos. Nosotros le llamaban santos, era San Santiago, San Elías, San fulano, y todos eran santos. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Y yo recuerdo que ese día, cuando me llaman al altar, mi abuela comienza a hablar el demonio a través de la boca de ella y me dice que él me va a hacer inteligente, que en la escuela yo nunca voy a reprobar una materia, que yo voy a ser la más inteligente del aula, que nadie me va a superar en inteligencia. Y los que estaban conmigo en los niveles octavo, séptimo, sexto pueden decir, y el profesor Isidro Martínez de Atonuevo de Mano Guayabo puede decir el grado de inteligencia que yo tenía. Y también lo pueden decir la directora Amada y todos los directores que estaban en la escuela, los profesores, que yo era sobresaliente en todas las notas. ¿Por qué? Porque yo creía en lo que él me dijo, yo creía que había sido él, porque hicimos un acuerdo, no un pacto, no, un acuerdo, porque una cosa es pacto y otra cosa es hacer acuerdo. Oiga bien, una cosa es hacer un acuerdo de demoníaco y otra cosa es hacer un pacto demoníaco. Yo no hice pacto, yo hice un acuerdo. El acuerdo era que él me ayudaba en la escuela para yo pasar todas las materias y ser sobresaliente, porque supuestamente la inteligencia me la daba él. Y yo le iba a hacer todos los lunes yo le iba a colar un café y lo iba a poner amargo abajo a donde estaba su altar, donde estaba él, porque ese cuadro no se puede poner arriba, ese cuadro siempre va en el suelo, porque hay niveles y hay cuadros que se ponen en sus niveles. Después algún día le voy a explicar eso si Dios me lo permite. Y yo recuerdo que y entonces yo recuerdo, bendito sea el Señor, que yo le dije que si el acuerdo era que él me iba a ser inteligente en la escuela y yo lo que iba a hacer es todos los lunes, porque el día del varón del cementerio, el Señor lo reprende, son los lunes, y todos los lunes yo tenía que colarle ese café amargo, bendito sea el Señor, y ponerle un túbano y prenderle una vela, la vela que le correspondía, porque cada lugar tiene su color. Cada ser tiene su color, tiene su comida, tiene su bebida, tiene todas sus cosas. Cada quien, gloria al Señor, se le hace sus cosas individuales. Y yo recuerdo que yo todos los lunes colaba ese café amargo
y lo ponía debajo de la mesa del altar y le ponía un tabaco nuevo. Bendito ese Señor. Pero lo fuerte es que yo nunca vi que el café él se lo bebió, porque lo que yo veía todos los lunes era una cucaracha que estaba dentro del café. Y todos los lunes cuando yo tenía que botar, porque el lunes yo botaba el café, lavaba la taza y volvía, le ponía su café y le ponía otra vez su túbano, bendito ese Señor. Pero que los lunes cuando yo iba yo encontraba una cucaracha. Bendito sea el Señor. Y así pasó tiempo yo creyendo en eso. Después llegó un momento, bendito sea el Señor, que aparte del café, que yo tenía que poner los lunes, gloria al Señor, yo tenía que poner el café los lunes y el tabaco, gloria al Señor, y prenderle una vela de su color. También cuando llegó un tiempo, porque los demonios te piden algo, pero luego te van pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Yo recuerdo que llegó un tiempo que ya mi abuela me llamó a mí y me instruyó. Presta atención, a que los lunes teníamos que levantarnos. Ya mi abuela compraba. Yo sé que mucha gente van a ver este testimonio y se van a acordar de lo que hacíamos en Parabé. Los lunes mi abuela tomaba un café, nos levantábamos a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana estábamos haciendo la oración hechicera que se hacía y prendíamos, gloria al Señor, y pasado un tiempo vi que la